programa cuando son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Bueno, saludando a todos nuestros oyentes que nos escuchan desayunando en sus casas o camino del trabajo. Y vamos a comenzar con el tiempo y con la ola de frío siberiana que afecta hoy a gran parte del país y que ha complicado la circulación en vías de la red secundaria y ha hecho que la nieve haya logrado cuajar a nivel del mar por primera vez este año. Las regiones más afectadas por la ola de frío, con termómetros que pueden marcar hasta 11 grados negativos, son Cantabria, Cataluña, País Vasco, Asturias, Navarra y Baleares. Un total de 14 comunidades autónomas, a las que se suma Melilla, se encuentran en alerta amarilla y naranja por el frío, la nieve y el hielo. Ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. La nieve ha llegado incluso a nivel del mar en Barcelona y a otras poblaciones de la costa catalana. Buenos días, campeona. Buenos días, papá. ¿Qué? ¿Hoy tenéis partido? Sí. Si quieres luego paso a buscarte. No, no hace falta. Ya he quedado con mamá para que pase a recogerme. Ya. Bueno, vale. ¿No hay zumo? Perdona, ahora mismo te lo hago. No, déjalo, ya voy yo. No, tranquilo, si no tardo nada. No, déjame, que tengo prisa. Venga, que yo te lo hago. ¡Quita, de coño! verdad. Raquel, que yo también sé hacerlo, ¿vale? Anda, cariño, vete ya al colegio, que vas a llegar tarde. Sí, mamá. Ten mucho cuidado y no mires el móvil por la calle. Sí, mamá, no te preocupes. Disfruta del día y aprende mucho, cariño. Hasta luego, papá. Hasta luego, campeona. Mamá. Dime. No, nada. Hasta luego. Adiós, que tengas un buen día. Llamé ayer a tu hermana Carmen y hablamos de quedar hoy para comprar unos zapatos que necesito. ¿Tienes algo de dinero? A Carmen no le importa acompañarme. ¿Tan urgente es? ¿No puedes esperar a que cobremos? Además, te recuerdo que Carmen también tiene sus cosas. Que es que no puedes estar todo el día molestando a los demás. ¿Qué pasa? ¿Que la señora no puede ir sola? No, no es eso. No. Escúchame, te voy a decir una cosa. Cuando todos se cansan de ti, te darás cuenta que donde mejor estás es en casa, que es donde menos estorbas. Y para eso no hace falta tantos zapatos. Pablo, perdona, no sabía si te lo podía pedir ahora. Es que tengo los pies destrozados. Ya, pero es que no sabes nunca nada, Raquel. No sabes hacer nada. No sabes cuándo hay que ir a comprar, no sabes estar en casa, no sabes hacer un desayuno, coño, que se te va en la cabeza en tonterías. ¿Y ahora me vienes con los zapatitos de las narices? Pablo, por favor. No. Toma, anda, toma, que no haces más que pedir. A ver si luego haces tú lo mismo cuando yo tengo ganas. ¿Qué pasa? ¿No lo coges? No, no será nada importante. Que lo cojas. ¿Quién te escribe? ¿Eh? Seguro que estás todo el día perdiendo el tiempo con la mierda de los mensajitos. Paso a buscarte a las 10, vamos a por tus zapatos y luego vamos a tomar café con las amigas. Pablo, no es lo que tú te estás pensando. ¡Quita, coño! Para esto es para lo que querías el dinero, ¿no? Para irte por ahí con tus amiguitas. Luego el malo soy yo. Pero es que te pasas más tiempo fuera de casa haciendo lo que no debes que haciendo lo que tienes que hacer aquí. ¡Mírame cuando te hablo! Pablo, por favor. Te voy a decir una cosa. Estás buscando que te deje. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ti? ¿Eh? Porque te recuerdo que el que pone dinero en esta casa soy yo. A ver si te crees que con la ayuda de tu discapacidad vas a poder hacer mucho. Sí, ya lo sé, Pablo. Sé que tienes razón.
Y yo hago todo lo que puedo. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? ¿Pero tú te crees que en tu situación y estando como estás te van a contratar en ningún sitio? No digas eso. Mírame cuando te hablo. Te digo una cosa. El día que me marcho me llamo a la niña. ¿Qué te crees tú? ¿Que un juez va a dejar que te la quedes? ¿Eh? Que no vales ni para cuidarla. Si te quedas con ella va a acabar igual o peor que tú. Venga, hombre. No, la niña no. Perdona, Pablo. Si tú no quieres, yo no voy a ningún sitio. Ahora, venga, pues ahora ponte a llorar. Ponte a lloriquear para que te escuchen los vecinos. Soy Mamen Arroyo, una mujer con discapacidad. Ser mujer y tener una discapacidad no justifican golpes, insultos, abusos, amenazas, humillaciones, que no son amor ni protección, sino violencia de género, un delito. Si es tu caso, o si conoces a alguna mujer con discapacidad en esta situación, no te calles, denuncia.